Quiero compartirles la palabra de Dios. Está en Hebreos capítulo 4, verso 15 y 16, ¿no? No sé por qué grito, porque lo tengo enfrente, pero bueno, como si estuviera lejos. Dice así la palabra de Dios. Y ojalá te sea de inspiración, ¿no? A mí por lo menos me abrió los ojos. Dice, capítulo 4, estoy leyendo de Hebreos, en el verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto, el autor de Hebreos, no se sabe quién es, pues se supone que por la forma de escribir ha sido el apóstol San Pablo, pero nadie lo puede asegurar. Es por eso que decimos el autor de Hebreos. Y lo que yo aprendo de todo esto es varias cosas. La definición de sumo sacerdote viene de puente extremo. Sumum puente, ¿no? Un puente que me une de la tierra a Dios, es decir, de alguien que no tiene contacto con Dios. Dios utilizó el sumo pontífice, que no es el Papa, el sumo pontífice es Jesús, es el mayor puente que me conecta a Dios, ¿no? Y es por eso que hace mención, porque el judío, la carta es a los hebreos, los judíos entendían, nosotros quizás no entendemos, que la ceremonia que oficiaba el sacerdote terrenal, estoy hablando, para tener acceso a Dios, hacían sacrificio, para ser perdonados de los pecados, hacían sacrificio de animales, ¿no? Principalmente corderos, por lo general. Cuando se pedía por la nación, creo que una vez al año era, se entraba al lugar santísimo, se hacía el sacrificio, todo oscuras, se hacía el sacrificio y se mataba el corderito, se hacía un montón de, ¿no? Se ungían las puntitas de los cuernos, etcétera, etcétera. Si el sacerdote salía, abría la cortina, porque solamente encontraba entrar él, atado con una soga en el pie derecho, para que si hacía algo mal o se moría ahí adentro, nadie pudiera entrar ahí a buscar el cuerpo, sino que lo traían arrastrando con la soga que lo habían atado. Entonces allí oficiaba, ¿qué hacía este hombre? De sacerdote para pedirle a Dios por los pecados de Israel. Entonces sacrificaban ese cordero, lo llevaba y hacía todo ese rito que había que hacer. Ese era el cordero que ofrecía a Israel. Si el sacerdote salía por sus propios medios, el pueblo celebraba, porque estaban todos expectantes fuera de sus carpas, diciendo, Dios nos perdonó un año más. Claro, ahora yo necesitaba, para el tema del pecado, otro puente. Y Dios envió a Jesucristo para que Él ahora sea el sumo pontífice. Acuérdense cuando Juan el Bautista lo ve y le dice, aquí el cordero de ¿quién? De Dios, que quita el pecado del mundo, ya no solamente del pueblo de Israel. Es decir, el cordero de Dios, Jesús, quita el pecado del mundo. Entonces, ese sacrificio significaba lo mismo que hacía el sacerdote dentro del lugar santísimo. No sé si por ahí estoy diciendo, si alguien nuevo me está mirando, decir, ¿qué habla este hombre? Si no, me mandás preguntas y yo te las respondo por este mismo medio. Pero lo cierto es que el sacerdote del Antiguo Testamento tenía que entrar ahí y clamar por los pecados de Israel. Primero, entonces, punto es lo que dijo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Es decir, si vos no cruzás el puente que se llama Jesucristo, no podés tener acceso al Padre. Es decir, no podés cruzar el acceso que se llame ese puente, que tenga un nombre de una persona, que no sea Jesucristo, de un santo, por más devoto que seas, reconocido o no. Viste que hay santos populares también ahora, ¿viste? Gilda también, bueno. El único puente que te conecta a Dios, ese Cordero de Dios, fue Jesucristo. Entonces, una de las cosas que me aclara es que
teniendo, ¿no?, yo un sumo sacerdote, habla de Cristo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, según nuestra esperanza, pero sin pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que este puente no fue, Jesucristo vino en carne. Esto era un problema que tenía Juan con los gnósticos, que decían que Jesús había venido en espíritu y no en carne. No, Jesús vino en carne. También obviamente era lleno del Espíritu Santo. Pero ese puente fue hecho a través del sacrificio de Jesús en carne, no ficticiamente. ¿Y por qué era necesario? ¿O por qué dice Hebreos que no tenemos a alguien que no sepa lo que nosotros tenemos que pasar? Porque estuvo aquí en la tierra durante 33 años, se supone. Algunos dicen menos, otros dicen más. Por los emperadores sacan las cuentas, algunos dicen 34. Pero el tema es que, haya sido lo que haya sido, Jesús se identificó con la raza humana. Él, 100% Dios, 100% hombre. Pero él no se adjudicó su poder, o el poder que le daba el Espíritu Santo aquí en la tierra, para él no sufrir, no tener dolores, para alguien que lo molesta hacer así, que desaparezca, sería bárbaro, ¿no? No sé, utilizar el poder de Dios en beneficio propio. Cada vez que él nunca se sanó de nada, él siempre sanó a los demás. Nunca se tuvo que liberar de nada, pero sí liberó a los demás. Él consolaba, pero él no tenía para consolarse él mismo. Venían ángeles para servirlo. Pero él no utilizó ese poder para decir automáticamente, ponerle en herir a la cruz: cada vez que me claven un clavo, a mí no me duele. Cada latigazo que yo recibo, no me duele. Porque yo soy espíritu, no soy carne. No. Esto no ocurre. Esto, por eso te decía 100% Dios, si era hombre, 100% Dios. Es decir, que estaban las dos cosas presentes. ¿Para qué era necesario? Porque el sacrificio, para que tenga validez el sacrificio de Jesús. Porque si no, era puro bla bla. Era, nosotros sabemos decir, verso. Pura cháchara. ¿Por qué? Porque entonces él no se puede identificar con mi dolor. Porque lo estuvo en espíritu, no lo estuvo en carne. Y no es verdad, él estuvo en carne. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Jesús se identifica con mis dolores, porque él los tuvo. Jesús se identifica, amado querido. Jesús se identifica con tu dolor, con tu enfermedad. La Biblia dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Si no había llagas, no había curación para nosotros. Y esas llagas no utilizó él un sistema de autocicatrización para no perder sangre. No. Encima le pusieron una capa a modo de burla, porque él se decía el rey de los judíos, ¿no? Se reía y le pegaban con un palo, le pegaban en la espalda, toda lacerada la espalda. Y fíjese cuando no se coagula a través de la sangre, a través de esa capa, y después la sacaron para llevarlo a la cruz, volvió a sangrar su espalda. La cantidad de sangre que derramó Jesús fue muchísima, y no fue en espíritu, fue en carne. Por eso es sumo pontífice que sabe de tu dolor, y no solamente porque él tiene información, sino porque lo vivió, y él se hizo carne en cada dolor, no solamente físico, sino emocional. La traición, y no estoy hablando solamente de Judas, porque arrancó mucho antes las traiciones. Él se tuvo que bancar la murmuración y calladito la boca. No levantaba la voz en contra. Él se tuvo que... Me acuerdo cuando en un momento determinado, en la pasión de Cristo, hay un momento determinado donde creo que el siervo de Caifás le pegó una cachetada. Le pegó una cachetada. Y Jesús no respondió: ¿vos qué haces si te pegó una cachetada? Bueno, Jesús dice que fue tentado en todo, mas no pecó. Él fue tentado en todo. Y cuando dice en todo, como ya aprendimos, todo es todo. Esto incluye la vida sexual. Él se abstuvo de tener sexo en estos 33 años con cualquier mujer. Pero sí fue tentado. Y dice que venció. Así que sí se puede vencer los ataques sexuales que el enemigo muchas veces manda, porque él venía a otra cosa. Cuando decimos Jesús, digo, bueno, pero Jesús, qué piola. No, Jesús vino como hombre. No digas eso. Jesús vino como hombre. Y él sufrió en su carne golpes, traiciones.
el desprecio de sus hermanos, el desprecio de sus vecinos, que lo querían tirar por un barranco sabiendo que era el hombre más bueno de todo Nazaret. Y sin embargo, cuando llegó el momento y quiso predicar, no lo dejaron. Y ni siquiera pudo hacer milagros porque no creían en nada de esto. Principalmente en él. Capaz que creían en Dios, pero no creían en Jesús. Siendo que lo conocían. Que era un ser bueno. Que era un ser que lo único que había hecho en ese entonces Nazaret era bondad. Un chico inteligente. Otra de las cosas que Jesús identificó con nosotros es como niño, el nacimiento, arrancó de cero. Pudo haber Dios hecho algo de barro y soplar y que apareciera Jesús ya a los 33 años de derecho viejo. ¿Para qué todo este tiempo? Esto me dice mucho, no quiero desviarme de la prédica, pero me dice mucho. Para cada cosa que Dios te envía, lleva un tiempo de preparación. Fíjate que casi 30 años de preparación, Jesús estoy hablando, 30 años de capacitación para ejercer todo lo que vino a hacer en 3 años. Y muchas veces nosotros nos quejamos del tema de los tiempos, de ay, ¿cuándo Dios me va a dar esto? ¿Cuándo Dios va a cumplir? 30 años estuvo preparándose. Y ya tenía la sabiduría de chiquitito, porque una vuelta, a propósito, se quedó hablando allí ante escribas y maestros. Era un adolescente, 13 años creo que tenía, y estaba allí hablándole de la Torá, de la Biblia, del Antiguo Testamento, par a par, con enseñanzas. Y encima los maestros lo escuchaban, diciendo, este chico tiene una sabiduría bárbara. Y Jesús bien pudo haber dicho, yo ya estoy para largarme. Yo ya estoy para... ¿no? Si yo ya sé todo. Fui enviado por el Padre, mi mamá me engendró virgen, desde la Virgen María estoy hablando. ¿Para qué esperar? Sin embargo, eso tomó su tiempo. No salteó ninguna de las etapas. Él conoce tus sufrimientos de bebé. Él conoce tus sufrimientos de niño. Él conoce tus sufrimientos de preadolescente, de adolescente, de joven, de adulto. Él conoce todos los estados y pasó por todos los estados. Dice la Biblia que él que no pueda compadecerse, dice, de nuestras debilidades, sino que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Primer punto que yo tengo que conocer es que Él ocupó el lugar mío, se identificó con mi raza. No solamente para ser el Salvador, sino para iniciar el sacrificio, ¿no? Para iniciar la iglesia a partir de ese sacrificio. Y otra de las cosas que yo tengo que tener en cuenta es que no fue algo que, como decían los gnósticos, no algo que no debe haber sufrido. O era Jesús. No, Él lo sufrió como vos y como yo. Mas no pecó. Yo no sé qué haría si a mí me pegan un sopapo o me latigan, yo trato de escaparme. No me quedo para que me... ¿no? Pero era Jesús, sí, pero Él también sufría de la misma manera que vos y yo. Por eso, dos cosas. Primero, no desvalorices el sacrificio de Jesús, que comenzó mucho antes que la cruz, simplemente porque era Jesús y el Hijo de Dios. Y bueno, Dios debe haber alivianado. No alivianó nada, al contrario. Hemos visto en las películas, las modernas también, cómo hablan y cómo expresan, ¿no? Metiéndonos en la época, cómo castigaban a aquellos antes de ir a la cruz. Los romanos no eran simpáticos, no eran como ahora. Eran gente muy cruel, gente de ejércitos más crueles, y no eran muy intelectuales, que digamos, los romanos. Eran como bestias, tenían una preparación muy básica. Y otra de las cosas, número 2, es que tenés que saber que Él sabe lo que es quedarse solo, quedarse sola. Él conoce el abandono. Él conoce el hambre. Él conoce la preocupación económica. ¿Cómo? Sí. Su papá, él siendo adolescente, se murió. Y era el hermano mayor. Había hermanos y hermanas. Todos chiquitos. Y se tuvo que, seguramente, el carpintero de Galilea, ponerse a trabajar para mantener la casa,
La mujer no es como ahora que se arregla y hace planes y sale a trabajar, estaba viendo el tema de las enfermeras, y etcétera, etcétera. Puede salir y bueno, ver. Pero en esa época no. Se supone que María organizaba eventos. Digo por las bodas de Caná. Pero, de Caná, perdón. Pero el asunto es que no sé si eso alcanzaría o seguiría con ese régimen. El tema que había que darle de comer al resto de la familia. Y estaría con lo justo, más de una vez. Por eso también conoce lo que es la necesidad económica. La preocupación es cuando se juntan las cosas para pagar. Tristemente vemos la desesperación a través de los medios de comunicación. La desesperación de las personas por no poder abrir sus negocios. Hace poco veía, hoy, que la revista Gente cerró y echó a todos sus empleados. Está cerrado, no hay más plata, no se puede publicar nada, ya venía mal y ahora cerró la revista Gente. Y así cerraron un montón de fábricas. En el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en Cava, autorizaron a algunas a volver a abrir. Y muchos de esos empresarios y de esas personas que tenían un comercio, ni siquiera con autorización pueden abrir. Porque no tienen más empleados, no tienen más rédito, no alcanzan a pagar la cantidad de deuda que tienen de alquilar un local. Durante 2 meses no pudieron pagar los alquileres ni los servicios. Volver a abrir ahora, dice, ya es tarde. Escuchaba a uno, dice, ya es tarde, tendría que haber sido antes, ahora no me sirve, porque yo ya cerré, definitivamente. Y así un montón de fábricas, no me recuerdo bien, pero hay varias. Es decir, la desesperación, incluso del empleado. Hace poco también cerraron un jardín privado, un jardín de infantes, creo que era, y ver a esa maestra desesperada diciendo, ¿ahora yo qué hago? ¿De qué trabajo? ¿Quién me toma a mí? Y no solamente ella, lo representaba un montón. La desesperación. Bueno, eso Jesús también lo conoce. Eso también Jesús lo conoce. Por eso dice en el verso 16, acerquémonos confiadamente. ¿Por qué confiadamente? Por 2 cosas. Primero, porque es alguien que vivió. Yo estoy hablando con alguien que sabe de lo que estoy hablando. Usted cuando ora, cuando habla con Dios de la forma que lo haga, a través del rezo, principalmente abriendo su corazón, a través de la oración, Jesús sabe de lo que usted le está hablando. No es alguien desconocido. Yo puedo desconocerlo. Más de uno me dirá, usted pastor no sabe lo que es perder un hijo. Y yo te tengo que dar la razón. No sé, me puedo llegar a imaginar lo que estás pasando. Pero yo no perdí un hijo. Te voy a consolar, voy a orar por vos. Pero en realidad, nadie mejor que Jesús. Dios estaba perdiendo a su hijo en la cruz del Calvario. Él sabe lo que es. No lo toco de oído. No dice, bueno, debe ser como puede ser un ser humano. Una vuelta me agarró, yo hablaba me di cuenta que Dios me estaba enseñando de alguien que tenía SIDA. Y levantaba mucha fiebre, había que orar por ese muchacho, algo así. Y me acuerdo que oré, pero en realidad yo no sé lo que es tener SIDA, gracias a Dios. No sé, entonces, porque levantaba mucha fiebre. Entonces, en una oportunidad, yo estaba en la radio en esa época, y en Bahía Blanca. Y no sé por qué, me agarró una fiebre que volaba. Nunca tuve tanto, creo que 42 y rayitas. 42,5 o 42 y rayitas, no recuerdo. Llega un punto donde ya no te duele nada. Estaba inconsciente casi. No se cansó a grabar, pero yo sí estaba en presencia de Dios, eso sí, eso no se me escapaba. Dormía, pero yo sabía que volaba de fiebre. Me daban todo el medicamento, pero la fiebre no bajaba. Me acuerdo que una de las cosas que hicimos era poner hielo en las axilas para que me bajara la fiebre. Creo que a partir de ahí me parece que empezó a bajar. El asunto es que todo este tiempo
tener tanta fiebre, no sentís nada, no sentís dolor, no sentís hambre, no sentís nada. Estás como medio muerto en realidad, qué es eso, es cierta sensación. Porque viste, cuando uno tiene fiebre uno se queja. Ahí ni te quejas. Y levantar no me puede levantar, así que... entonces cuando va bajando la fiebre, siempre me acompañó Dios. Yo siempre sentí su presencia en esa cama. Yo entendí que Dios me estaba enseñando lo que estaba sufriendo una persona con SIDA que volaba de fiebre. Hoy hay un montón de pastillas que tienen que tomar y de esa manera, bueno, pueden calmar un poco su nivel de fiebre e incluso para no enfermar de otras enfermedades. Yo me di cuenta que había hablado y había orado irresponsablemente por ese muchacho porque no tenía ni idea lo que estaba pasando. Jesús sabe lo que es la enfermedad. Jesús sabe todo. Los vicios también. Fue tentado en todo, dice. Los vicios también entran allí. Mas no pecó. Obviamente quizá los vicios de antes no serían los de ahora. Pero porque hoy es una ventana, ¿no?, de vicio, que una oferta tremenda y a través de internet hasta televisión, consumo del que sea, ¿no? Y vos sabés que yo puedo orar y dice acercarme, no de lejos. Acercarme es acercarme, no de lejos. Él dice que oramos de lejos, hermano. ¿Por qué? La segunda razón. La primera es porque Él se identificó con nosotros. La segunda es porque tenemos miedo a ser agarrados. Mire, le voy a dar un ejemplo que usted se va a reír conmigo. Por lo menos lo de mi época. No sé si más jóvenes habrá pasado, pero por lo menos de mi época hemos tenido, cuando uno se mandaba una macana, tu vieja con una chancleta en la mano, se ponía en la puerta y te decía, entrar. Estaba vos, la puerta, tu mamá. Esperante, no de muy lejos, ahí nomás en la puerta estaba. Vos sabías que si pasabas te llegaba un rebencazo o te daban con la chancleta. Entonces, ¿qué hacía uno? No, ¿por qué? Porque me va a pegar. Entrá porque va a ser peor. Y era peor aparte. Entrá. Y hace... Bueno, nosotros con Dios hacemos lo mismo. Dios te dice, acerquémonos. Y vos decís, no, porque me vas a agarrar, me vas a pegar. Y aparte con razón, porque yo hice cosas malas. Sin embargo, Jesús sabe que sos débil, que has caído, y es por eso que la oferta a través de Jesucristo es acércate confiadamente, porque no te está esperando. Otra de las cosas, otro ejemplo que pasa mucho también con los chicos. Nosotros todavía podemos atrapar a nuestros nietos, pero va a llegar un momento donde va a ser más rápido que nosotros. Por ahí dice, abuelo, agarrame, abuela, agarrame, y a veces que entre los dos lo encerramos y lo agarramos entre los dos, porque quizás se dejan dar un beso. Entonces no me diste un beso, te vas sin darme un beso, algo así. Entonces dice, agarrame, y tanto sea en la casa o en el patio, mi hijo tiene un patio muy grande, es un parque casi, tiene detrás de su casa, propiedades, y claro, agarran, el más grande cuesta, yo todavía lo alcanzo, mi señora no, pero sale corriendo y dice agárrame, o igual que con la pelota, etcétera, etcétera. Cuando llega un momento, bueno, lo mismo pasa con los chicos cuando dicen, se mandan una macana, y vos decís, vení. No, pero vení que te doy un caramelo, o vení que te doy un chocolatito, y cuando el nene quiere agarrar el chocolatito, ¡tá!, lo agarraste. Y bueno, nosotros esto lo trasladamos a Dios. Acerquémonos confiadamente. No, me va a atrapar, no, acércate confiadamente, y esperando que Dios diga, ¡tá!, te agarré. Ahí está el pecador cochino. No. Justamente se lo llama sumo pontífice, porque yo puedo a través del sacrificio de Jesús entrar a la presencia de Dios, ir al cielo, justamente por ese sacrificio. Entonces, ¿para qué me llama? ¿Por qué tengo que estar cerca? Porque así está el trono de la gracia. ¿Y qué hay en el trono de la gracia? Misericordia
y socorro. Dice, quiero leerlo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No es para pegarte, no es para acusarte. Jesús te está llamando que te acerques, porque te quiere bendecir, porque te quiere cuidar, porque te quiere aconsejar, porque te quiere enseñar a vivir. Yo tuve que borrar todo lo que había aprendido en mi vida y empezar a aprender del Espíritu Santo. Porque con mi fórmula, mi manera de manejarme en la vida, choqué el auto, hermano. Hice bolsa en mi vida. Ahora Dios me enseñaba y me enseñaba principios bíblicos, fórmulas bíblicas, ¿no? Para poder yo salir adelante, hermano querido. Y no tener ni siquiera ese dolor, esa angustia. Cuando uno accede a este trono de la gracia, confiadamente, acércate confiadamente, Dios tiene preparado misericordia. La Biblia dice que Jesucristo es lleno de gracia y de verdad, porque la gracia siempre va adelante. No pone la verdad y después la gracia, pone la gracia y después la verdad. ¿Por qué? Porque Él sabe, y aparte lo vivió, Él sabe que sos débil. Que volviste a rogarte, que volviste a pegarle a tu mujer, que volviste a pegarle a tu marido, que volviste a pegarle a los chicos, que volviste a hacer un lío en tu casa, que volviste a caer en el vicio, que volviste a abrir una página de internet que no está permitida para los cristianos. Dios sabe que sos débil. Bienvenido al club, hermano, ¿eh? Porque la Biblia dice que el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Lo hace a Dios mentiroso, que es peor todavía. Como que Dios está hablando de más. Le cabe a todos menos a mí. No, todos. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué es lo que me retorna a Dios? El sumo pontífice. El sumo puente, el máximo puente entre yo y Dios. Porque había ahí un abismo, hermano. Acá había un abismo, que es el pecado que no me permite llegar a Dios. Yo el otro día lo explicaba de otra manera. ¿Se acuerdan? Que este era el pecado, este soy yo, este es el pecado, Dios quiere tener acceso a mí y yo quiero tener acceso a Dios, pero hermano, sin pecado. ¿Y cómo hago yo para no pecar? No puedo. Bueno, justamente Jesús vino a quitar el pecado del mundo para que yo lo acepte, ese sacrificio que Jesús hizo, donde se me estaban pagando mis pecados, no los de Jesús. Porque fue tentado en todo, mas no pecó. Es decir, no estaba muriendo por sus pecados, sino por los tuyos y por los míos. Yo creo que es un buen tiempo para acercarse a Dios. Yo aborté, pastor. Igual. ¿Sabes lo que la clave cuál es? El arrepentimiento. Si vos estás orgullosa, como los pañuelos verdes, ¿viste? De hay que abortar y acercarse a Dios sin arrepentimiento no tiene sentido. Ni siquiera reconocerlo en este caso. Pero vos sos una persona especial. Vos sos una persona especial. Yo lo digo proféticamente porque no sé cuántos estarán del otro lado. Pero Dios me dice que te diga que sos una persona especial. Que vos sí entendiste el mensaje. Y Él te está esperando que te acerques. Ni siquiera a la iglesia. Que te acerques a Él. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Cómo empieza el versículo? Venid. Movimiento mío hacia Dios. Venid, te dice Dios. Venid a mí. Cree descanso. No lo vas a encontrar en el cigarrillo, en la droga, no lo vas a encontrar en el vino, en la bebida blanca, no lo vas a encontrar con el sexo desenfrenado, de fiesta en fiesta y de boliche en boliche y un montón de cosas. Lo vas a encontrar en Jesús. Él quiere llamar tu atención en esta tarde y decir, vení a mí, acércate. Si estás apartado, hagamos las paces. Confesá tu pecado. Y no a una persona, si no querés. Una persona puede ayudarte o administrarte, pero lo importante es que lo hagas delante de Dios. Y dice, Señor, yo te he fallado. Yo hice las cosas mal, yo me alejé, Muchos dicen, me alejé de la iglesia, pero no de Dios.
Sin embargo, para alimentar una vida espiritual, Dios creó la iglesia, y no para qué creó la iglesia. El conjunto de hermanos para poder estar bendiciéndonos unos a otros, el congregarnos. La palabra nos exhorta que tenemos que congregarnos, pero siempre encontramos un versículo o algo, una interpretación rara que dijo el profeta no sé cuánto, o el apóstol Pirulito, y él dijo que no es necesario. Hay gente, bueno, eso es otro tema de predicación, pero hay apóstoles y profetas que enseñan que hay que ser libre de la iglesia. Es más, ellos dan testimonio. Yo quiero dar testimonio, yo fui libre de la iglesia. Entonces, ¿qué? ¿Jesús se equivocó? ¿El Espíritu Santo qué dirige entonces? No, el tema de llaneros solitarios, personas que se levantan solas y intentan llevar adelante algo cuando ni siquiera pueden dominar ni siquiera su familia, hermano. Es un caos, su matrimonio, hasta juntado, hermano. Pero cualquiera sea tu posición, hoy es tiempo de decirle, Señor, ¿me permitís acercarme? Recuerdo una chica que parecía un varón, ¿cómo se llama? De Diana. Y un día se acerca a la iglesia y yo llego un poquito más tarde, porque los líderes van abriendo, van prendiendo los equipos y todo. Y llegamos casi al horario, ¿no? Con mi esposa. Y veo que estaban todos adentro, pero esta mujer estaba afuera. Y digo, ¿qué haces afuera? Digo, vamos adentro. ¿Estás seguro que me querrán acá adentro? No sé si cosa, pero yo y Jesús seguro. Vamos a entrar. Pero mire que yo he hecho cosas muy vergonzosas, pastores. Yo me enamoro de mujeres. No solamente se enamoraba, sino hacía lo que, bueno, vos sabés, con otras mujeres. Y yo pensaba como si hubiera una categoría de pecado. La Biblia dice que te acerques, aunque estés hasta acá de pecado. Porque no te está hablando un santo, sí, en la tecnología de la palabra, en la técnica de la palabra, un apartado para Dios, pero no por mi conducta, ni la de antes ni la de ahora. Yo soy santo por gracia, porque Jesús murió por mis pecados. Yo también estuve hasta acá. El hecho que haya pecado de otra manera, distinta a la tuya, no quiere decir que no era pecado. Todos pecamos. Y hoy Jesús quiere reconciliarte contigo, diciendo, venid a mí. Estás hastiado de la vida que estás llevando, vacía. Abuelo, abuela, chicos, reaccionen. ¿Te diste cuenta que se está deformando todo? Que ya el alcohol o las drogas comenzó a tener autoridad sobre tu vida. Viste que se empieza siempre, yo cuando quiero lo largo. El tema es que está pasando el tiempo y esto está tomando control de tu vida, el nivel de violencia. Ahora por la pandemia paró, pero el tema fue, ¿se acuerdan de boliche? Cuando salían, se agarraban y siempre había en distintos lugares de la Argentina. Lo que había pasado en Gesell fue un ejemplo de matar a una criatura, un chico, un muchacho. Si te das cuenta que eso está tomando el control de tu vida, ahora el control de la vida lo quiere tomar Jesús. Pero siempre y cuando vos lo dejes. ¿Cómo hago? Arrepentimiento, pido perdón, pero sincero, Dice, es otro tema también de predicación, el arrepentimiento para con Dios, habla Hechos de los Apóstoles. Es decir, no era arrepentimiento de otra cosa, arrepentimiento para con Dios. Dolor de haberle fallado a Dios. El dolor de que hice las cosas mal. No solamente pagué las consecuencias yo, sino también mis hijos, mi familia. Y hoy quiero acercarme confiadamente. ¿Viste el perro cascoteado? El perro callejero que anda por la calle y siempre le tiran piedras, ¿viste? O rompe las bolsas. El día que vos le querés hacer caricias, el perro no se deja acariciar, o sale corriendo, pensando que le van a tirar una piedra. Dios está hablando de otra manera. Dios está diciendo que te acerques,
al trono de la gracia, no para tirarte piedra. Vení confiadamente, porque vas a tener misericordia. La gracia primero, misericordia. No va a venir con un reto. Ah, ¿viniste ahora? No. ¿Se acuerda la parábola del hijo pródigo? Cuando llegó el muchacho, ¿qué le dijo el padre? Nada. Se le colgó del cuello, lloró con él, le puso anillo, lo bañaron, le pusieron vestimenta nueva, le hicieron una fiesta. Eso es lo que Dios está esperando de parte tuya. Que te acerques. No te estoy invitando a mi iglesia. No te estoy invitando, porque la bautista. No te estoy invitando. Estoy invitando a que aceptes a Cristo en tu corazón. Porque Él sí tiene autoridad. Él sí es sumo pontífice. Él sí es el puente que te acerca a Dios. Nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Si estás buscando un camino, hoy lo encontraste. ¿Qué dirección toma mi vida? Este camino, Jesús. Después de allí, el Espíritu Santo se encarga de educarte, de formarte, de mandarte todo, ¿no? El paquete para darte una visión de dónde tenés que ir, que estudiar, que seguir. Fuiste creado y amado por Dios. Y hoy yo quiero que lo aceptes en tu corazón. Y en el caso que nunca te has apartado, por culpa muchas veces incluso de nosotros, de los siervos, hoy puedas reconciliarte con Dios. Algo que, no sé si por la forma de decir, que dijo mi esposa el otro día, Dios no tiene la culpa. Nosotros quizás sí, pero Dios no tiene la culpa. Y por más que diga, no, yo hago igual, no es la misma. Hoy yo, si de verdad tenés a Cristo en tu corazón, te tenés que congregar. Tenés esa necesidad, esa desesperación, esa intimidad especial que uno tiene cuando se acerca al trono. Hoy quiero ser el instrumento para que puedas acercarte al trono con nosotros. Voy a pedir a mi esposa que venga para poder juntos orar por tu vida y darle la oportunidad a Dios. Acerquémonos, es decir, está hablando de una actitud de acercamiento, de movilidad. Te tenés que mover, vos. Yo puedo predicarte, yo puedo decir, pero el que te tenés que mover sos vos. Hay gente que no, hasta vive de la fe prestada. No, es tu fe la que tiene que funcionar. Y hoy en el nombre de Jesús queremos orar. Si podés cerrar tus ojitos, Señor y Padre Celestial, hoy te presento, Señor, a esta gente, a estos hermanos, a estos amigos, que aún si no es en directo, lo van a tomar después a través de YouTube o a través de la señal, pero hoy los ponemos delante de ti. Y yo te pido que escuches su oración, porque se están acercando, quizá como esta chica, despacito fue entrando, empezó atrás en el medio y después entró adelante, pues sentía la necesidad de estar delante de su Creador. Hoy en el nombre de Jesús te pido que repitas conmigo, Señor Jesús, en esta tarde yo me arrepiento de mis pecados, de mi rebeldía, de mis locuras. Yo hoy quiero pedirte perdón, porque sé que todas esas cosas que yo hice mal, tú ya las pagaste en la cruz del Calvario. Hoy te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida y que envíes tu Espíritu Santo sobre mí y en mí, para que Él sea mi Maestro y mi Padre y me enseñe a vivir nuevamente una vida junto a ti. Gracias por ir a la cruz y gracias por resucitar al tercer día, porque yo estoy hablando con alguien vivo, y no solamente alguien vivo, sino alguien que vivió mi humanidad y mis pecados, mas no pecó. Por eso, Jesús, tú tienes autoridad sobre mí. Hoy te recibo como mi Señor, como mi Salvador, mi único y suficiente Salvador, para que tomes la dirección de mi vida y hoy pueda acercarme, y acercarme pueda hacer un ejercicio de todos los días, sabiendo que hay misericordia y ayuda, oportuno socorro en el momento difícil que tenga que pasar en esta vida. Ya perderé el temor de quedarme solo o solo, porque ahora yo te tengo en mi corazón y en mi casa viviendo. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Consejos
Bueno, de verdad, seguramente, ¿no? Si has tomado esta determinación, no te quepa la menor duda que tu vida va a cambiar para bien. Lo que sí hay que ser constante, ¿no? Como en todas las cosas de la vida. Como hablamos por ahí, comparamos, ¿no? Claro. Con un estudio, para llegar al final de una carrera tenés que ser constante y poder ir atravesando cada etapa. Lo mismo que con la vida espiritual. Pero fundamentalmente me quiero, ¿no?, guiar una vez más, creo que hay mucha carga, ¿no?, con respecto a esto, a los que están apartados del Señor, a los que directamente ya lo conocen, pero aún así están viviendo lejos, están viviendo fuera de casa. Yo creo que este ya es el tiempo, que ya hiciste todo lo que querías hacer, te enojaste todo lo que te querías enojar, te renegaste de la iglesia todo lo que querías hacer, viviste tu vida espiritual en la intimidad de tu hogar a tu manera todo el tiempo que quisiste hacer. Ya es tiempo de volver a casa. No sé cuál es tu casa, pero ya es tiempo de volver a congregarte, tiempo de dejar todo lo que viviste malo atrás y comenzar una nueva vida con el Señor. Ya creo que sabés, ¿no?, de que Dios no creó personas individuales, sino que si bien es cierto, como se dice hoy en día, y es la verdad, todos somos la iglesia, porque sí, nosotros somos el templo del Espíritu Santo, pero sí, Dios creó una congregación para que nos congreguemos, y la palabra misma nos exhorta a eso, como decía hoy el pastor, y lo recordamos siempre. Así que mi amado, mi amada, no sé lo que pasaste, ni cómo, ni como te decía el otro día, si fue justo o injusto, si tenés razón o no tenías razón, no sé. Eso ya creo que lo tenés que arreglar con tu padre, no con tus hermanos. Pero es tiempo de volver a casa. Y a la gente que está, ¿no?, haciendo esta nueva oración, Dios te está llamando. Deja de buscar en los lugares equivocados, porque se sigue perdiendo tu vida. Los años se siguen pasando, las fuerzas se van desgastando, los niños, las personas que tienen niños siguen creciendo y te seguís equivocando y seguís sufriendo la vida, la seguís padeciendo cuando en realidad, aún a pesar de los problemas, las dificultades o lo que fuere, la vida está para disfrutarla. Y eso de verdad te lo podemos decir que lo podés lograr tomado de la mano de Dios. Mira, no somos un par de religiosos que andamos serios por la vida, sino que disfrutamos de todo. Y aún en medio de momentos que no son fáciles de atravesar. Pero ¿sabes por qué? Porque tenemos un Dios que nos llena de vida, un Dios que nos llena de esperanza, un Dios que siempre, pero siempre nos hace ver el lado positivo. ¿Viste lo que se dice, no? Ver el medio vaso lleno. Bueno, eso es lo que Dios logra siempre, que aún en medio de los días grises vos puedas ver el rayo del sol, que es donde vas a salir adelante y que por algo estás atravesando y que todo va a ser para bien. Así que te bendecimos, y bienvenido a la familia de Dios. Así es, Un beso grandote y gracias por el respeto, ¿no?, también de seguirnos y la responsabilidad, ¿no?, también de saber para mí que yo traigo palabra de Dios para tu vida. Quiero celebrarlo, quiero darle gracias a Dios porque de verdad que si hoy puedo predicarte es porque un día también yo estuve del otro lado del puente. Y si puedo hacerlo hoy, no es por ni santidad ni capacidad, sino solamente por gracia. Amén. Porque un día me acerqué confiadamente y hasta por ahí nomás y me encontré con la misericordia y la gracia de Dios, con el oportuno socorro. Que Dios te bendiga mucho. Un placer haberte podido llevar esta palabra a tu casa. Amén. Amén. Nos estamos despidiendo con los mensajes.